A veces un culto va tan bien, que a uno le da un cierto temor subirse al púlpito, no vaya a estropearlo. Espero que no sea el caso del culto de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a continuar con nuestras exposiciones sobre el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 10, al capítulo 10 del Evangelio de Juan, desde donde nos quedamos el otro día, desde el versículo 22 hasta el final. Juan 10, del 22 hasta el final, dice así: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ella me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. La semana pasada terminamos toda la parte del Evangelio de Juan que estaba dedicada a la presencia de Jesús en una de las fiestas más importantes para muchos judíos, la fiesta más importante del año, que era la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos o de la Shavuot. Y efectivamente uno parecería que después de ese relato de Jesús, que acaba en los primeros versículos del capítulo 10 de Juan, donde se presenta como el buen pastor, Juan tendría que seguir con su evangelio casi en orden temporal, en orden cronológico, y que nos contara lo que pasó a continuación. Pero Juan no hace eso, porque Juan tiene una estructura literariamente prodigiosa. Yo reconozco que el Evangelio de Juan es un evangelio que llevo leyendo casi 60 años, y cada vez que vuelvo a él me vuelve a sorprender, me arroja más luz, me quedo más sorprendido de cómo se puede escribir algo en apariencia tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo. Y Juan, sin embargo, en vez de continuar después de la fiesta de las cabañas, mete un episodio en la fiesta de la dedicación. Y alguno diría: Juan, nos estás mareando. Es decir, empiezas a contarnos la multiplicación de los panes y los peces, el discurso del pan de vida, ¡paf! Nos das un salto de 6 meses y Jesús aparece en la fiesta de las cabañas y ahora de pronto en la fiesta de la dedicación. ¿A qué juegas, Juan? Y sin embargo, el relato de Juan es tremendamente coherente. Tiene una coherencia que asombra cuando uno sabe el contexto de los distintos episodios que va narrando de la vida de Jesús. Si ustedes recuerdan, lo hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, al inicio de la primera carta de Juan, Juan habla de aquello que hemos visto, de aquello que hemos oído, de aquello que incluso palpamos con nuestras manos.
Quien está hablando no solo es un testigo ocular de lo que cuenta, sino además un testigo privilegiado, porque era el discípulo amado. Lo vio todavía en una silla más de delante para observar todo el drama que se desarrollaba delante de él. Y Juan nos ha contado dos cosas en el último momento que son tremendamente importantes. Una, ha hablado de Jesús como esa luz, que se ha presentado como la luz del mundo, la otra como Jesús, el buen pastor. Y de pronto parece que Juan, que está delante de nosotros tomándose un té y refiriéndonos con calma y parsimonia lo que ha visto de Jesús, de pronto dijera, y por cierto, hubo otra vez en que la luz estaba presente, hubo otra vez en que Jesús habló de las ovejas, y eso fue en otra ocasión, que por cierto es la que os voy a contar ahora. Un día, en la fiesta de la dedicación, y hablando ya no tanto del pastor de las ovejas, como de las ovejas del pastor. Y uno diría, ¿y dónde está la luz? Ah, es que no sabes lo que es la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación, que hoy en día se conoce sobre todo como Hanukkah, es la fiesta judía que los judíos conocían como Hag Haurim, es decir, la fiesta de las luces. En algunos casos, en vez de Hag Haurim, le llamaban Hag Hamerot, es decir, la fiesta de las lámparas, en referencia al candelabro de 7 brazos, en este caso de 8 brazos. Y en ese sentido, claro, el que no conoce el contexto judío dice la fiesta de dedicación, ¿la dedicación de qué? ¿Dónde está la luz? Pero cualquiera que sabe lo que es la fiesta de la dedicación sabe lo que es la fiesta de Hanukkah, que por cierto cuando estemos cerca de Navidad verá que empiezan a celebrarla por los alrededores, y es la fiesta que coincide con el solsticio de invierno, por cierto este año irá del 14 al 22 de diciembre, y es una fiesta que los judíos empezaron a celebrar en esa fecha, en invierno, porque era cuando se terminaba de recoger las aceitunas. Y junto con la recogida de las aceitunas se producía el prensado de las olivas para tener aceite de oliva. Y eso lo celebraban con una fiesta en la que ofrecían las primicias de las olivas a Dios. Olivas que por supuesto sirven para comerse, que por supuesto dan aceite, pero que también sirven para iluminar el candelabro de 7 brazos, la menorá que estaba en el templo. ¿Y por qué de la dedicación? Pues muy sencillo, porque cuando se cumplió la profecía de Daniel sobre el rey del norte y el rey del sur, que por cierto no tiene nada que ver con Rusia y los Estados Unidos, no escuchen pavadas, el rey del norte y el rey del sur son profecías referidas al siglo II antes de Cristo. En el curso del cumplimiento de esas profecías, en que Daniel anuncia cómo el pueblo de Israel va a estar atrapado en una tenaza entre el rey del norte, la dinastía siria de los Seleucidas, y el rey del sur, la dinastía Ptolemaida o la dinastía Lágida en Egipto, habría un momento en que un personaje especialmente perverso profanaría el templo. Y el templo estaría profanado durante un número concreto de días, pero el templo volvería a ser limpiado. Si alguien piensa que eso va a suceder en el futuro, etcétera, que se olvide, porque la profecía se cumplió. Cuando Antíoco IV, en el siglo II antes de Cristo, profanó el templo de Jerusalén y para que la profanación fuera mayor sacrificó una cerda en el altar de los sacrificios, animal absolutamente impuro que contaminaba el templo. Cuando Antíoco IV, rey del norte, fue derrotado por los rebeldes judíos, los judíos tuvieron que volver a dedicar el templo, porque ese templo de Jerusalén, como había profetizado Daniel en la profecía del rey del norte y del rey del sur, había sido profanado. Y entonces, entre las características de esa restauración, de esa dedicación, estaba volver a encender el candelabro. La leyenda judía decía que no había aceite suficiente para mantener encendido el candelabro antes de que hubiera la cosecha de olivas que permitía tener aceite nuevo, pero que milagrosamente
Durante 2 días más el aceite había durado, no se había apagado en ningún momento y el templo podía haber sido dedicado. Y esa fiesta era la fiesta de la dedicación, la fiesta en la que estaba Jesús en invierno, en lo que sería aproximadamente el final o mediados de nuestro mes de diciembre. Como dice aquí, era invierno. Y cuando cualquier judío veía que era la fiesta de la dedicación y había oído a Juan hablando antes de Jesús como la luz del mundo, inmediatamente decía, aquí vamos a tener una de luces. Porque efectivamente aparece Jesús en el pórtico de Salomón cuando todo el mundo lo que tenía muy claro era que había luces. Contexto importante. Juan sigue hablando de Jesús como luz. Juan va a hablar ahora más de las ovejas del pastor que del pastor de las ovejas, como hemos visto la semana pasada en los versículos anteriores. Juan es un narrador verdaderamente extraordinario. Hoy en día escribiría guiones de cine muchísimo mejor que la basura de cine que tenemos que padecer habitualmente, porque la manera en que sabe colocar las situaciones es prodigiosa literariamente. Como escritor de ficción me da una envidia, Juan, que ustedes no se pueden imaginar. Pero qué bien consigue enhebrar ese Jesús como la luz, ese Jesús como pastor, con aquel momento en la fiesta de la dedicación, cuando hay tantas luces y la luz del mundo aparece, y esta vez ya no habló tanto de él como pastor, como de las ovejas que tenía como pastor. Ese es el contexto cronológico, el contexto temporal. ¿Y cuál es el contexto de la cuestión que se estaba discutiendo? ¿Quién era Jesús? En el versículo 24 dice lo siguiente: y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Imagínense, hace frío. Jesús camina por el pórtico de Salomón, fundamentalmente porque el aire puede ser muy cortante, de manera que ir por ahí por en medio del patio del templo te puedes quedar helado, de modo que Jesús, que hace frío, va por el pórtico, pero a pesar de que va por el pórtico, inmediatamente van a por él y lo rodean. No es la multitud que tienes delante y te pregunta, la gente que te rodea. Bueno, si te rodean para darte besos no está mal, pero aquí evidentemente el que te rodeen no es algo tan agradable. Si tienen malas intenciones, como no salgas volando, no sé cómo te vas a librar de esta gente. Y le rodean. Y la pregunta es una pregunta totalmente a bocajarro. Oye, vamos a ver, nos tienes con el alma en vilo. Estamos hartos. Cuando aquí dice nos turbarás el alma, está hablando de que verdaderamente nos tienes en una situación de ansiedad, de angustia, de preocupación. Mira, ¿eres el Mesías o no eres el Mesías? Que nos aclaremos. Aquí defínete, ¿eres el Mesías o no eres el Mesías? Y Jesús les va a responder, pero como todas las respuestas que da Jesús, es una respuesta donde la respuesta tiene muchísimo más que la pregunta. Y Jesús lo va a hacer dando ni más ni menos que 7 señales de cuáles son sus ovejas. Primera característica de sus ovejas: las ovejas creen en mí. Versículo 25 y versículo 26. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Primera cuestión que quede clara. Las obras que yo hago dan un testimonio suficiente de quién yo soy. Como algunos se preguntaban aquí en la fiesta de los tabernáculos, pero ¿quién puede curar a un ciego de nacimiento que sea simplemente un hombre pecador, que sea simplemente un hombre más, que sea simplemente un rabino, un escriba o un fariseo? Eso es absolutamente imposible. Y no es la única señal de la que habéis sido testigos, no es ni con mucho la única señal. Y por lo tanto, mis obras hablan de ello, pero tengo que aclarar que solo mis ovejas creen en mí. Vosotros no sois de mis ovejas y por lo tanto no creéis en mí.
Es algo, en ese sentido, más claro que el agua. No puede ser más claro. Y alguno diría, pero ¿cómo no van a ser tus ovejas? Son el pueblo de Dios, son Israel. Si son Israel, tienen que ser el pueblo de Dios y son tus ovejas. Si alguien dice eso es que no conoce la Escritura. Porque quien no cree en Jesús no forma parte de Israel, aunque descienda directamente de Abraham. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 3, en ese libro, precisamente, Pedro establece con mucha claridad que aquel que no cree en Jesús, por más que sea un judío de pura cepa, no forma parte de Israel, ha sido cortado de Israel. En Hechos, capítulo 3, Pedro, en el pórtico de Salomón, qué casualidad, en el mismo sitio donde Jesús estaba en la fiesta de la dedicación, empieza a predicar a los judíos que están delante. Y están delante atónitos porque se ha producido una curación y la curación ha sido en el nombre de Jesús. Cuando la gente se aglomera, Pedro les empieza a hablar del Evangelio y dice desde el versículo 14: Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. No dice que seguirá formando parte de Israel. No dice que de todas formas, aunque no crea en el profeta anunciado en Deuteronomio 18, el Mesías, seguirá formando parte del pueblo de Dios. Aquel que no crea de entre vosotros en el Mesías no forma ya parte de Israel. Ha sido desarraigado de Israel, ha sido cortado de Israel. Y Pedro es muy claro. Podía haber dicho en el versículo 15, bueno, en realidad quien mató a Jesús fue Pilato. La gente que clavó a Jesús en una cruz fueron los romanos. Pero Pedro sabe lo que hay. Sabe que Pilato fue un simple instrumento del Sanedrín. Y sabe que los soldados romanos crucificaron a Jesús y Jesús pidió al Padre que los perdonara porque esos pobres desgraciados de uniforme no sabían lo que hacían. Quienes lo matasteis fuisteis vosotros, aunque lo clavaran los legionarios romanos. ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo hicisteis? Pues porque pedisteis que se os diese un homicida. Cuando Pilato os puso en la disyuntiva de elegís a este delincuente, a este asesino que se llama Barrabás, o a Jesús de Nazaret, vosotros gritasteis: suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Sí, es cierto, ninguno de vosotros lo clavó en la cruz, pero realmente quien lo clavó en la cruz fuisteis vosotros. Y ahora tenéis la oportunidad de arrepentíos y convertíos. Y voy a ser muy claro. Podéis venir directamente de Abraham, Isaac y Jacob, en línea recta. Alguno hasta puede descender del rey David. Pero aquellos que no crean en el profeta anunciado en Deuteronomio 18, en el Mesías, en Jesús el Mesías, no forman parte de Israel, porque han sido desarraigados, como anuncia muy claramente Moisés en la Torá.
Y Jesús es tremendamente claro. Mis ovejas creen en mí. Vosotros no creéis, y no creéis porque no sois de mis ovejas. Y el ADN que tengáis o la ascendencia que tengáis me trae sin cuidado, porque mis ovejas se caracterizan porque creen en mí. Y cualquiera que no cree en Jesús no forma parte de sus ovejas, no forma parte del pueblo de Dios, no es parte de Israel para Dios. Segundo, mis ovejas son conocidas por mí. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Esto es algo tremendo, no solo es que mis ovejas efectivamente creen en mí. Yo conozco a mis ovejas. Hay una sensación y una creencia muy extendida, desgraciadamente, en el mundo cristiano, que parece marcar el éxito de un ministerio por las grandes masas y las inmensas multitudes. Si tienes un seguimiento masivo, tu ministerio es válido. Si, por el contrario, te dedicas a un pequeño grupo de personas, entonces tu ministerio no es válido. Pero lo que dice Jesús no es eso. No dice que efectivamente, bueno, pues yo las conozco a pesar de que es algo masivo, no. Jesús, y no hay nada más que repasar los evangelios, aparte de ser un personaje accesible, era un personaje al que le daba lo mismo si el número era grande o pequeño. A veces el número era una persona. Cuando habla con la samaritana no espera que haya 3.500 personas reunidas y entonces habla con esa de la tercera fila que es samaritana. Cuando habla con Nicodemo no necesita 13.500 personas alrededor, habla con Nicodemo a solas. Cuando tiene que hablar con Zaqueo y llamarlo al arrepentimiento, habla solo con Zaqueo. Y en otras ocasiones habla con multitudes. Yo recuerdo un amigo, por cierto ha tenido una vida muy desdichada, que un día me contó emocionado que había soñado con que hablaba a multitudes. No es ningún pecado hablar a multitudes. Nosotros damos muchas gracias a Dios porque hay mucha gente que a través de Internet sigue los estudios bíblicos de la Iglesia y el culto del domingo. Pero eso no es lo importante y no lo es en un ministerio. Lo importante es que efectivamente el que sirve al Señor conoce a esas personas a las que sirve y le da igual si son pocas o si son muchas. No es la persona que dice, bueno, yo estoy dispuesto a ir a su iglesia, pero tiene usted que garantizarme esta ofrenda y que va a haber este mínimo de personas, porque si no hay este mínimo de personas, si no hay este mínimo de ofrenda, no me espere que no voy a aparecer. Y yo conozco gente que es así, pero no siguen el ejemplo de Jesús. Jesús conocía sus ovejas y a veces esas ovejas están dentro de una masa que te escucha. Y a veces esas ovejas son 3 o 4. Y a veces esas ovejas es una sola. ¿Y qué pasa cuando hay una sola? Pues que el buen pastor que tiene 100 ovejas deja las 99 en el redil y se va a buscar la una sola oveja que se ha extraviado. Y eso tendríamos que tenerlo presente. Y para aquella gente que de pronto piensa, bueno, ¿cómo podría yo servir al Señor? ¿Cómo me gustaría ser como Billy Graham? Que seguramente no conocía a prácticamente nadie de los que lo escuchaban, siguiendo un modelo que desde luego no era el de Jesús. ¿Cómo me gustaría ser de esta manera, de la otra, etcétera? No te preguntes eso. No te preguntes jamás cuánta gente va a haber. No te preguntes si hay muchos o hay pocos. No te preocupes si merece la pena o no, porque hay pocos. Si tú sirves, aunque solo sea a una oveja, eso es lo importante. No el cuánto, sino a quién. Y si efectivamente la única persona a la que tienes para compartir el Evangelio es un compañero de trabajo, o un familiar, o un amigo, no te sientas mal. Es un inmenso privilegio que lo puedas hacer. Y cuando Jesús habló con Zaqueo, no pidió que hubiera 500 personas y luego le dieran una ofrenda mínima para hablar con Zaqueo. Habló con Zaqueo. Y cuando Jesús habló con la samaritana, como vimos hace unos meses,
estudiando Juan. No exigió una ofrenda mínima y que hubiera 1.500 personas para hablar a la samaritana, porque si no hay mucha gente yo no voy a cantar a ese garito. Jesús habló con esa mujer. Y esto es algo que diferencia mucho a aquel que es un verdadero siervo del Señor y aquel que quiere servir al Señor sirviendo a sus ovejas, de aquel que es un showman. Y si quieres ser un showman, pues no sé, ve a la escuela Sinatra, si existe, aprende a cantar y nos deleitas a todos cantando My Way y te lo agradecemos. Y hasta pagamos la entrada. Pero eso es una cosa. Y servir a Dios y a sus ovejas es otra muy distinta. Tercero, mis ovejas no solamente creen en mí y son conocidas por mí, además me siguen. El mismo versículo, después de decir mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y esto qué significa? Que en algún momento se afilian a alguna organización religiosa, incluso puede haber una organización que pueda jactarse de que es la única iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación, bla, bla, bla. No, es algo mucho más serio. Acompáñenme a Marcos, capítulo 8, donde efectivamente Jesús está hablando con mucha seriedad de lo que significa seguirle. Y vamos a leer desde el versículo 27. Marcos 8, desde el versículo 27, y dice así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quédense ahí que vamos a leer luego los versículos siguientes. Jesús llega a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es el último punto antes de entrar en el mundo de los gentiles o el primer punto al entrar en el mundo de los gentiles y salir de la tierra de Israel. Uno casi podía colocarse así y decir, tengo un pie en el mundo de los gentiles, de los goín, y tengo un pie en la tierra de Israel. Y justo en ese sitio geográfico, y esto es muy importante, donde la tierra de Israel se junta con el resto del mundo, Jesús les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y algunos hoy en día dicen, bueno, la gente tiene unas ideas rarísimas sobre Jesús. En su época también. Cuando Jesús dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Pues mira, algunos se piensan que eres Juan el Bautista. Otros que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Bien, ya sabemos que la gente suele estar muy confundida a la hora de identificar a Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro inmediatamente se lanza al agua, como hacía con frecuencia, y le dice, tú eres el Mesías. Jesús dice, está bien, pero esto no se lo digáis a nadie. Y empieza a enseñarles cómo es ese Mesías. No es el Mesías que estáis esperando los judíos. Yo no voy a entrar en Jerusalén en un caballo de guerra, voy a hacer una limpieza del templo, voy a derribar al Sanedrín y luego voy a echar a los romanos. Yo no soy el Mesías que va a someter a los goín bajo el pueblo de Israel. Yo no soy el Mesías que cree que vosotros tenéis un derecho a someter al resto de los pueblos porque sois un pueblo superior. Yo soy el Mesías que va a bajar y va a sufrir mucho, que va a ser rechazado por las autoridades espirituales del pueblo de Israel, que voy a ser ejecutado y luego me levantaré al 3er día. Pero tal y como se dice esto en arameo o en hebreo, no crean ustedes que está tan claro lo de la resurrección, porque no existe una palabra para resurrección.
Lo que es una palabra para levantarse. Y eso de levantarse, pues queda muy en el aire. Y por eso los discípulos andaban tan confusos después de la crucifixión de Jesús. Nosotros ya, viéndolo después, sabemos que el levantarse era que iba a resucitar. Pero cuando tú lo hablas en el lenguaje corriente, eso no está muy claro. Y sobre todo, lo que no tienen nada claro es por qué le tiene que pasar esto al Mesías. Y Pedro lo toma aparte y le dice, eso no puede ser. Mira, Jesús, eso no te puede pasar. ¿Pero qué tipo de Mesías vas a ser tú si en vez de echar a toda la patulea de los romanos y a la clase corrupta de los sacerdotes del Sanedrín, bajas y te matan? Eso no te puede suceder. ¿Y qué le dice Jesús? Pues mira, Pedro, eso es lo que piensa el mismo diablo. La tentación del diablo contra mí desde el primer día es que me someta a él y entonces todo el poder y la gloria de los reinos del mundo estarán bajo mi dominio. La tentación del diablo es que convierta las piedras en panes, porque cuando a la gente le dé pan vas a ver tú si me siguen. La tentación del diablo es que me lance planeando desde el pináculo del templo, porque cuando me vean planear desde arriba me van a seguir sorprendidos por lo espectacular de mi comportamiento. Ese es el plan del diablo. Y tú, Pedro, lamentablemente, no estás viendo las cosas como Dios las ve. Las estás viendo como las ven los hombres, que creen que efectivamente el Mesías no se va a dedicar a otra cosa que a dar leña al resto de los pueblos para que Israel quede por encima de todos. Eso no es el Mesías. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Las palabras de Jesús son muy claras. El plan del diablo lo conozco. Por cierto, Pedro, con esa visión le ayudas mucho. La manera en que se ven las cosas como los hombres y no como Dios es lo que tú estás diciendo, Pedro. Pero mis discípulos no son así. Si alguno quiere venir detrás de mí, que primero se niegue a sí mismo. Que después esté dispuesto a tomar la cruz, que lamento decir que no es aguantar a una suegra impertinente, como algunos se creen, sino que es el estar dispuesto a morir de la manera más vergonzosa por seguir a Jesús. Y tercero, que me siga. Y que nadie piense que esto es una pérdida, porque todos aquellos que quieren salvar su vida a costa de no seguirme o de medio seguirme, la perderán. Y por el contrario, aquellos que los demás dicen cómo ha desperdiciado su vida, pero en realidad ha perdido esta vida terrenal por causa de mí del Evangelio, esos la salvarán. Y cuando llegue el final del día y se hagan cuentas, ¿de qué habrá servido que hayas ganado el mundo si has perdido tu alma? ¿Qué vas a dar a cambio del alma que has perdido? Y un día la historia se consumará y cuando se consume, entonces los que se hayan avergonzado de mí se verán avergonzados, igual que esta generación mala y adúltera. Y aquellos que no se avergonzaron y me siguieron, que son de las ovejas que me siguen, recibirán la gloria junto conmigo, que vendré en la gloria con mis santos ángeles. Mis ovejas, en tercer lugar, me siguen. Cuarto, mis ovejas reciben vida eterna. Versículo 28, y yo les doy vida eterna. No dice yo les daré. No dice puede que les dé vida eterna. No dice si reciben determinados sacramentos, siguen determinadas ceremonias, hacen determinadas obras,
yo les daré vida eterna, sino que dice, yo les doy ahora. ¿Por qué? Porque creen en mí. Acompáñenme a la primera carta de Juan, y de nuevo Juan es enormemente coherente con lo que vio cuando estaba al lado de Jesús. Primera carta de Juan, capítulo 5, y en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 13, dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Os escribo no para que penséis que a lo mejor Dios sabe dónde, de qué manera tendréis vida eterna. Os escribo para deciros que ya, si creéis, tenéis vida eterna. Presente, no futuro dubitativo, sino presente. Tenéis vida eterna. Yo a mis ovejas les doy la vida eterna. Ya, no quizá en el futuro. Quinto, las ovejas no se perderán. Y no perecerán jamás, continúa este versículo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y es algo, en ese sentido, muy claro. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Hablar de la salvación para algunas personas es una manera deliciosa de manipular a los demás. Si no diezmas, puedes perder la salvación, porque eres un ladrón. Si se da la circunstancia de que no haces determinadas cosas, puedes perder la salvación. Si eres católico, no has tenido nunca la salvación, pobre desdichado, pero como te pillen sin confesión, desde luego lo que tienes de manera total y absoluta es la condenación. La situación está muy mal, y efectivamente no tienes ninguna posibilidad de tener la menor garantía de salvación. Pero no es lo que dice Jesús. La afirmación de Jesús al respecto es tremendamente clara, y es la afirmación de que efectivamente sus ovejas no solo reciben vida eterna, sino que no se van a perder. Bueno, ¿y qué pasa cuando de pronto hay gente que hemos pensado que son cristianos y se apartan y no regresan? Es que quizá no fueron nunca cristianos. Si me acompañan ustedes a la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 19, hay una afirmación en este sentido muy clara. Juan 2 y versículo 19 dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en este sentido, la afirmación es muy clara: mis ovejas no se pierden, no perecerán jamás. ¿Por qué? ¿Porque son santas, buenas, inmaculadas? No, porque yo las tengo de mi mano. Y de mi mano no las puede arrancar nadie. Y esta es la palabra de Jesús, no la de un predicador más o menos inspirado. ¿Y qué pasa cuando de pronto parece que hay gente que se va? Ah, bueno, claro. Es que no todo el mundo que dice que se ha convertido, se ha convertido. Es que no todo el mundo que dice que cree en Jesús realmente ha sido regenerado por el Espíritu Santo en su corazón. Es que hay gente que no se convirtió jamás, incluidos predicadores. Pero mis ovejas no perecerán jamás. Es una promesa de Jesús y nadie las va a arrebatar de mi mano. Sexto, mis ovejas tienen una garantía de que nadie las arrebatará, porque no solo lo garantizo yo, lo garantiza el Padre. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Yo estoy seguro de mi salvación no porque me considere superior a nadie. Yo soy muy consciente de mis fallos, de mis pecados y de todas aquellas cosas en que no estoy a la altura de la enseñanza de Jesús. Yo estoy seguro de mi salvación porque mi salvación no depende de mis obras, ni de mis méritos, ni de ceremonias, ni de sacramentos, sino de la bendita sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y esa es mi garantía de salvación. Y yo soy consciente de mi perseverancia no porque piense que soy mejor, o porque estoy delante de otros, o porque soy más espiritual, sino porque la palabra me dice que Jesús no va a dejar que me arrebaten de su mano. Y después de decir eso añade, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La seguridad no está en ninguno de nosotros, la seguridad está en Cristo y en el Padre. Y esto es lo mismo que dice la Escritura. Si me acompañan ustedes a Romanos 8, en el que es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. No voy a decir que lo leo todos los días, pero no es por falta de ganas, es porque hay que leer también otras cosas. Pablo es muy claro en cuanto a la seguridad que tenemos. Y si me acompañan ustedes a Romanos, capítulo 8, dice así: desde el versículo 16, en Romanos 8. Romanos 8 y versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
esta es una auténtica declaración de principios. El pecado no solo hizo daño a la especie humana. Como dice Pablo en Romanos 8, ya acabamos de leer, ha afectado a todo el cosmos. Aunque no lo sepamos, ese cosmos gime deseando que llegue el momento de nuestra liberación, porque cuando llegue nuestra liberación, todo el cosmos, todo el universo se verá liberado. Y alguno puede decir, bueno, Pablo, esto suena muy bien, es estupendo, muy cósmico, todo lo que tú quieras, pero vivimos a veces una vida muy difícil y muy miserable. Y Pablo dice, sí, pero para aquellos a los que Dios ha escogido, todas las cosas son para bien. Para bien, no para tu satisfacción, no para tu gusto, no para que te diviertan, no para que te llene la cuenta corriente, no para que vayas dando saltos de alegría por la calle, para bien. Y el para bien muchas veces significa la disciplina de Dios. Y el para bien muchas veces significa las pruebas de Dios para educarte. Y el para bien muchas veces significa incluso el que Dios permita que caigas para que te des cuenta de que no eres tan bueno y que no vales tanto por ti solo. Pero todo es para bien. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un plan cósmico de hace milenios, de la eternidad. Y a aquellos a los que conoció los predestinó. Y a los que predestinó los llamó luego. Y a los que llamó, porque eran ovejas de Cristo, los justificó. Y a esos a los que ha justificado, acabará glorificándolos. Y uno dice, pero en esta vida hay cosas muy difíciles. En esta vida a veces parece que somos como ovejas que van al matadero. Sí, pero no hay nada, ningún ser creado, ni siquiera principados ni arcángeles, que son más que los seres humanos, que nos puedan separar del amor de Cristo. Y si efectivamente decidiste seguir a Cristo, si como dice Jesús, el Padre te arrastró hacia Él, si tú eres una oveja de Jesús, nadie te va a arrebatar de la mano del Padre. Y esto es muy claro. Tu perseverancia está garantizada por la garantía de Jesús y de su Padre. Y si no sabes esto, a lo mejor no eres de las ovejas o a lo mejor eres una oveja bastante ignorante. Porque como dice Jesús aquí, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estate tranquilo, porque no depende de tus méritos, ni de que seas superior espiritualmente, ni de la madurez. Depende de la total y absoluta gracia de Dios. Y nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Y estamos seguros de ello porque el propio Jesús ha empeñado su palabra en eso. Séptimo, la garantía de esa perseverancia, aunque esto deberíamos haberlo visto, es el hecho de que Jesús es uno con el Padre, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Lo que yo estoy diciendo no es lo que diría un predicador bastante bueno, pero a fin de cuentas es un predicador, con todos sus defectos y demás. Esto yo lo digo porque el Padre y yo somos uno. Y esta garantía es obvia. Y esto pasa con mis ovejas. Y vosotros lamentablemente no sois mis ovejas si no creéis en mí. Por mucho que descendáis, si es que descendéis, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué pasa en ese momento? La reacción que cabría esperar. Versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y no puede ser de otra manera. Está echando por tierra toda su soberbia espiritual, todo su sentimiento de superioridad espiritual, todo su concepto de ser el pueblo elegido que puede pisotear a otros pueblos porque es superior y porque Dios los ha elegido porque son mejores, lo cual es contrario a lo que enseña la Biblia desde la última hasta la primera página. Y cuando oyeron a Jesús, agarraron piedras para apedrearlo. No podía ser de otra manera. Y Jesús les respondió, versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
hemos entendido perfectamente lo que tú dices, Jesús. Nosotros no estamos tan ciegos como los testigos de Jehová o los unitarios o gente así que piensan que eres una creación, un Dios pequeño o un hombre simplemente ejemplar. Nosotros captamos que te haces Dios. Eso es una blasfemia. Y las obras y las señales que tú hagas nos importan un pimiento. Y la respuesta de Jesús es una de esas veces en que Jesús tiene un sentido del humor que a veces a los que leen los evangelios se les escapa porque no pueden entender que Jesús tenga sentido del humor. Tiene que ir siempre con gesto adusto y serio, desagradable, como si fuera la madre superiora de una congregación de monjas, en vez de entender que a veces Jesús tiene una ironía verdaderamente avasalladora y un sentido del humor tremendo, y encima citando la Biblia. Y dice en el versículo 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y Jesús cita un salmo en el cual, de manera irónica, Dios llama a los jueces de este mundo dioses, porque efectivamente los jueces de este mundo a veces actúan como si fuera Dios. Como esa entrevista que circula en Internet de George Soros, en la que el periodista le dice, ¿y a usted no le importa que las cosas que hace puedan causar daño a millones de personas? ¿Nunca piensa en las consecuencias de sus actos? Y George Soros, que es un multimillonario judío, que vive en Estados Unidos, aunque es de origen húngaro, le responde, no, nunca lo pienso. A veces me agrada pensar que soy Dios. Y efectivamente hay gente que le encanta pensar que es Dios. Soros no es el único, por desgracia. Bueno, vamos a ver. Hay gente de la que se puede decir en son de burla que efectivamente es Dios. Y eso no parece que os haya provocado ningún problema, ¿no? El salmo este no he visto nunca que lo critiquéis. Y sin embargo, yo, que hago las obras de mi Padre, no las creéis, y no podéis creer que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 39, procuraron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos. Versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Cuando Jesús consigue escaparse de manos de esta gente que lo había tenido rodeada, no se quedó en Jerusalén, se fue al otro lado del Jordán, que era la manera, al menos de momento, de evitar que lo asesinaran. Se fue además, de manera bien simbólica, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, pero había sido también el lugar donde el profeta Juan había reconocido al Rey Mesías, a Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de nuevo, Juan termina esta sección del Evangelio mostrando que no es posible la neutralidad frente a Jesús. O realmente crees que Jesús es quien es, como dice el final del capítulo, muchos creyeron en él allí, porque es verdad que Juan no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este es verdad. O matas a Jesús. Y alguno dirá, pero bueno, ¿cómo voy a matar a Jesús si Jesús no está por aquí, afortunadamente, y no me encuentro en una situación de matarlo y no creo en él? Pues muy sencillo, porque la propia incredulidad es una manera de tirarle piedras y es una manera de negar quién es Jesús. Y al final todo ser humano se encuentra con esa disyuntiva. ¿Crees que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios? ¿Crees que efectivamente es la luz? ¿Perteneces a esas ovejas que tienen vida eterna porque han creído en Jesús y nadie las arrebatará de su mano porque el Padre, que es más grande que todos, también las tiene aferradas de su mano? ¿O por el contrario, Jesús es el que te provoca la ira, la cólera
y no le tiras piedras porque no lo tienes delante, pero como lo tuvieras delante veríamos lo que sucedía. Porque no puedes soportar algo que atenta con tu orgullo espiritual. Porque te está diciendo que la salvación no va a venir de pertenecer a un determinado grupo racial, que la salvación no va a venir de pertenecer a una determinada nación, que la salvación no va a venir porque pertenezcas a una religión, que la salvación no viene de tus méritos o de las obras que hagas o de los sacramentos que frecuentes, sino que la salvación es algo que está totalmente limitado a sus ovejas, que son las que creen en Él, a las que Él da la vida eterna y a las que nadie arrebatará de su mano. Y en este sentido, esa disyuntiva, esa alternativa, sigue siendo hoy tan real como en el año 30, cuando Jesús pronunció estas palabras. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas son las que me escuchan, mis ovejas son las que me siguen. Y yo a esas ovejas les doy ya y ahora vida eterna. Y esas ovejas no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano y de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y nosotros decidimos nuestro destino eterno cuando levantamos las piedras para apedrear a alguien que dice algo tan hiriente para nuestra soberbia espiritual, o cuando caemos de rodillas ante Él, como el ciego de nacimiento, y reconociendo que es el Hijo de Dios, lo adoramos. Hoy tenemos el partimiento del pan, que es una fiesta real. Era muy adecuado hoy, es adecuado en todos los cultos, pero es de manera muy adecuada el que hoy la alabanza, el grupo de alabanza, cantara esa canción que habla de que hoy tenemos una fiesta, porque tenemos una fiesta además de una manera más acentuada. Hoy nos reunimos todos para compartir los símbolos del pan y del vino. Un pan que simboliza el cuerpo de Cristo quebrado en la cruz, un vino que simboliza la sangre de Jesús derramada por nuestra salvación. Y una celebración que nosotros hacemos precisamente para que anunciar el hecho de que Jesús murió por nosotros, de que vivimos bajo un nuevo pacto basado en su sangre, y que además se da la circunstancia de que lo haremos hasta que Él venga a por nosotros por segunda vez. Vamos a orar por los símbolos y a continuación aquellas personas que han sido bautizadas, no las que no han sido bautizadas, pueden acercarse hasta el frente, tomar un pedazo del pan, tomar una de las copas, retirarse otra vez hacia su asiento, y en el momento diremos que vamos a participar de los símbolos. Vamos a dar gracias y luego pueden pasar al frente para recoger los símbolos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Te damos muchas gracias porque podemos venir aquí a orar ante tu trono de gracia, porque podemos venir aquí a estudiar tu palabra, porque podemos venir aquí a alabarte, porque podemos venir aquí a tener comunión con los hermanos, y hoy además venimos a celebrar esta cena de tu Hijo, en la que recordamos el nuevo pacto en su sangre, recordamos que hemos sido salvos por la sangre de Jesús a través de la fe, y anunciamos además el nuevo pacto en la sangre de Jesús hasta que Él venga otra vez a recogernos. Te damos gracias por todo ello, te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, te suplicamos que los laves con la sangre de Jesús y que ahora nos permita sentir la comunión contigo, con tu Hijo y los unos con los otros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden acercarse hasta la mesa.